Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando o los que están viendo el video. En esta ocasión vamos a tocar un tema realmente muy importante, un tema que no se habla mucho en el cristianismo, y si se lo habla es muy poco, y en el adventismo es más escaso que se hable este tema, porque yo nunca he escuchado de algún pastor o de algún predicador que hable de este tema. Pero viendo lo que dice la Biblia y más el espíritu de profecía, pienso que es necesario poder hablar. En anteriores videos tocamos temas en cuanto a los engaños satánicos, de cómo Satanás está trabajando en los niños, en los jóvenes, en las personas adultas, para engañarles en cuanto a los deportes y las películas. Pero en esta ocasión vamos a tocar este tema que es la masturbación. ¿Cuán grande pecado es? Ustedes saben que en Internet es la mayor divulgación de la pornografía. Y muchos, llamándose cristianos, están practicando este acto. Y piensan que no es tan pecado como otros pecados que hoy existen. Que el pecado está en el acto y no en el pensamiento. Muchos piensan de esa manera. Pero, ¿qué nos dice realmente la palabra de Dios? Uno practicando este acto, llamándose cristiano, ¿podrá ir al cielo? Cuando Cristo venga, ¿podrá Él ir al cielo practicando el acto? Hoy vamos a hablar mucho en cuanto a este tema, porque muchos van a ir a la perdición por este pecado. Y es necesario poder hablar de este tema, porque Dios nos ha dado mucha luz en su palabra. Por eso yo me veo obligado a poder hablar, porque yo he estudiado el tema, me he sacado el tiempo para ver las citas, con mucha oración y ayuno para poder presentarlo en este momento. Y ahora vamos a orar para poder abrir las santas escrituras, para que Dios nos pueda dar entendimiento, sabiduría para comprender su palabra. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que puedas acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias por darnos este momento para escudriñar tu palabra. Satanás está trabajando mucho en niños, jóvenes y personas mayores. Está trabajando en nosotros para poder hacernos caer y no ver que estamos en tiempos finales. Y necesitamos hablar de temas muy importantes para desligarnos del pecado, para desligarnos de Satanás y poder vivir una vida santa aquí en la tierra. Y para eso necesitamos tocar temas muy profundos y temas realmente que no se habla hoy en día. Querido Padre, te pido que puedas darnos sabiduría, entendimiento para comprender tu palabra. Puedas darme el carbón encendido en mis labios, que tu Espíritu Santo pueda utilizarme en este momento, Señor. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Me imagino que todos los que están escuchando, los que están viendo el video, ya saben qué es la masturbación. No es necesario poder explicar a su detalle qué es en sí, porque creo que todos sabemos lo que es y cómo se lo practica. Y hoy vamos a ver por qué afecta tanto a la mente, por qué afecta tanto a lo que nosotros vemos, por qué es tan importante ver mente, carácter y la personalidad, cómo puede afectar a uno en su carácter. Y vamos a ver si es pecado practicar el acto. Pero para esto vamos a ir a la palabra de Dios. Es verdad que la palabra masturbación no aparece en la Biblia. Tampoco aparece en el espíritu de profecía, así como tal la palabra. Pero con el hecho de que no aparezca la palabra, no significa que el practicarlo sea bueno. No significa que el practicarlo sea bueno a la vista de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor, lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el verso
27. Te invito a que puedas abrir tu Biblia para poder ver lo que dijo nuestro Señor Jesús. Mateo 5:27 nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí podemos ver en la palabra de Dios, Jesús está hablando de las bienaventuranzas. Y llegamos a un punto cuando Jesús menciona del adulterio. Sabemos que el séptimo mandamiento nos dice: no cometerás adulterio. Y Dios dio la ley a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero sabemos que la ley de Dios estaba mucho más antes que hubiera existido una nación. La ley de Dios es el carácter del Señor. Entonces, el mandamiento nos dice: no cometerás adulterio. Pero Jesús amplía el mandamiento. Aquí Jesús no está abrogando el mandamiento, porque Él mismo dijo que vino para cumplir la ley. Él no está desechando el mandamiento. Está ampliándolo más. Y a mí me asombra mucho lo que dijo Cristo. Tan solo cuando uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tan solo el poder pensar y el poder ver a una mujer en cuanto a los hombres, mirarla y codiciarla con acto ilícito o con un acto sexual, solo en la mente, ya es pecado. Porque nos dice el 10º mandamiento: no codiciarás. Solo al pensar y al poder codiciarlo, ya es pecado, solo en la mente. Entonces, nos preguntamos, ¿será la masturbación pecado? Vamos a ir a la palabra de Dios en 1 Juan 3:4, porque para decir si es pecado tenemos que saber qué es el pecado según la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Juan 3:4, lo que nos dice su palabra. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Según la palabra de Dios, la definición de lo que es pecado es transgredir la santa ley de Dios. Si yo adoro otros dioses, si yo levanto falso testimonio contra mi prójimo, y no me acuerdo del santo sábado, estoy quebrantando la ley de Dios y estoy cometiendo pecado. Entonces, según la Biblia, pecado es transgresión de la ley. Y yo, cuando cometo el acto en sí de masturbarme, estoy quebrantando la santa ley de Dios. Estoy codiciando a la mujer de mi prójimo o a la mujer que veo en internet, y estoy cometiendo adulterio. Por eso podemos ver que el pecado es de tal magnitud en la mente. Nos dice la palabra de Dios, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio, la cual mencionamos que es el 7º mandamiento. Pero ahora quiero leer lo que nos dice Patriarcas y Profetas, la página 194, el párrafo 2, aquí ampliando más el 7º mandamiento, lo que nos dice el espíritu de profecía. Este mandamiento, el 7º, no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales, y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solamente de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcantes es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Ahí vemos el 7º mandamiento. El espíritu de profecía no lo aumenta algo más de lo que dice la Biblia, solo amplía el mandamiento, porque también sabemos que la mensajera del Señor ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No solo condena el acto de poder engañar a la pareja y poder tener relaciones con otra persona, sino los pensamientos y los deseos sensuales y la práctica que tienda
a excitarlos. Y esa práctica sabemos que es la masturbación. Porque cuando uno se masturba, piensa en el acto ilícito. Jesús declaró que las miradas concupiscentes son tan pecaminosos como el acto en sí. Entonces podemos ver que la masturbación es un pecado grande a la vista de un Dios santo. Hoy la ciencia, los médicos, los doctores que estudian este tema dicen que no es nada de malo que un joven o un hombre o una mujer practique la masturbación 2 o 3 veces a la semana. Más bien te da beneficios. Muchos dicen de esa manera y hay muchos videos en internet de doctores que dicen que es bueno y que tiene beneficios. Que uno pueda masturbarse una vez por semana por lo menos. Muchos dan esa conclusión y cuando un cristiano escucha lo que dice la ciencia de hoy en día, no ve a la masturbación como un pecado grande, sino solo ve como un acto que no es tan bueno y que Dios va a aceptar su adoración mientras él está viviendo en una vida concupiscente. Aún así, sea casado o no sea casado, pero con tal de practicar, dicen muchos, no es malo en sí. Muchos piensan de esa manera, que no es pecado, que Dios no lo condena totalmente. Nos dice muy bien el libro de 2 Corintios. Nos dice 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí muy bien dice nuestro Padre Celestial. Apartaos de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Cuando uno practica el acto, después de practicarlo se siente degradado, se siente mal. De por sí, si uno quiere vivir en santidad, el Espíritu Santo toca el corazón y nos habla y nos dice que lo que hemos hecho ha desagradado a Dios. Pero cuando uno ya no quiere escuchar al Espíritu Santo, se encierra en el pecado, ya no le parece grave. Y así va al acto en sí. Y así muchos violadores, pedófilos salen en el mundo. Primero al practicar el acto de la masturbación. Pero nos dice muy bien la palabra de Dios, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. En el antiguo Israel se daban muy claros los preceptos y ese mismo Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y lo será siempre. Y Él siempre va a querer que sus hijos puedan vivir una vida de santidad, que no puedan tener pensamientos concupiscentes o querer acostarse con otra persona que no sea su pareja. Por eso la masturbación te lleva a poder tener pensamientos concupiscentes, que ningún cristiano tendría que practicarlo. Ahora voy a dar lectura al libro El Discurso Maestro de Jesucristo, la página 54, el párrafo 2. Cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. Cuando se aman y acarician pensamientos, Jesús dijo que todavía reina el mal en el corazón. Y si el mal está en nuestro corazón, no podemos agradar a Dios con un pensamiento concupiscente, con un pensamiento lleno de pecado. Porque nos dice 1 Juan 8, verso 8 y 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el acto de poder practicarlo es un pecado grande a la vista de un Dios santo.
Y ahí podemos decir, entonces los doctores y la ciencia se equivocó. ¿Cómo ellos pueden equivocarse? Tenemos que hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios y lo que dijo Cristo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, y es muy difícil poder vivir esa vida de santidad que la palabra de Dios nos dice que vivamos. Pero aquellos que realmente se abstengan de lo malo, de lo que el mundo presenta, del sexo ilícito, va a poder ser triunfador. Y solamente con la gracia de Cristo va a poder vencer. A los hombres se les presenta muchas tentaciones, a los jóvenes como nosotros en los días de hoy. Satanás sabe cuál es nuestra debilidad y nos ataca en esa debilidad. Y cuando uno está solo, le ataca de ese lugar para que siga practicando el acto y no pueda ver su pecaminosidad. Pero Satanás ha trabajado en la mente de jóvenes y niños más que todo, para que cuando crezcan y sean adultos puedan seguir practicando ese pecado. Voy a dar lectura a muchas citas en este momento. Vamos a leer mucho el libro Conducción del Niño. Si tú lo tienes, entonces puedes acompañarme y puedes buscar las citas, porque es muy importante que nosotros conozcamos lo que nos dice este libro. Tal vez alguna persona dirá, yo no lo practico, pero tal vez su hijo lo practica. Entonces es muy importante que la madre y los padres eduquen a sus hijos desde muy pequeños para que ellos no puedan cometer este acto. Y así cuando crezcan van a vivir esa vida de pureza, no contaminándose. Muchos padres hoy en día lloran por sus hijos, que sus hijos no quieren escuchar la palabra de Dios y rechazan la ley del Señor. Los padres han fallado desde el principio al poder educar a sus hijos. Primeramente, al unirse con parejas, con hombres y mujeres que no temían la ley de Dios, se han unido en yugo desigual. Y al unirse en yugo desigual, sus hijos han nacido con las consecuencias del pecado. Y no los han educado como deberían. Por eso es muy importante poder ver lo que nos dice el libro Conducción del Niño para poder guiar a un hijo. El capítulo 68, Predominio de vicios corruptores. La página 412, el párrafo 5, voy a dar lectura en este momento. La obra especial de Satanás en estos últimos días es apoderarse de la mente de los jóvenes, corromper los pensamientos e inflamar las pasiones, porque sabe que al hacerlo puede conducir a acciones impuras y así todas las facultades nobles de la mente se degradarán y podrá controlarlas para satisfacer sus propios propósitos. Ahí vemos el propósito de Satanás en esos últimos días, apoderarse de la mente de los jóvenes. Y él tiene medios para poder apoderarse. Antes no existía el internet, pero Satanás trabajaba y utilizaba medios para que los jóvenes puedan caer mediante la concupiscencia, mediante las mujeres, y así cometer el pecado ilícito. Hoy en día él ha utilizado medios, así como el internet y todas las redes sociales, porque sabemos que la vista es muy importante que nosotros lo cuidemos. Pero cuando nosotros miramos escenas impuras que nos llevan a la masturbación, ahí es cuando Satanás se regocija, porque ese es el propósito, para degradar la mente, para que nos volvamos más tontos, en otras palabras, para que no podamos comprender la santa ley de Dios, para que no podamos comprender la palabra del Señor. Por eso Él busca medios, busca amigos para que se divulgue todo el sexo ilícito y uno desde su niñez ya lo practica. Y ahora quiero leer este libro, Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio. Ahí podemos encontrar una sección que nos habla de la masturbación. Es verdad que en el espíritu de profecía no se menciona la palabra. Y si hay la palabra masturbación es porque los editores lo pusieron. Pero la mensajera del Señor utilizó el vicio secreto
o mejor dicho, utilizó esas palabras para referirse a la masturbación, el vicio secreto, actos impuros. Y lo que voy a dar lectura se encuentra en la página 139, el párrafo 1, que la cita original está en Child Guidance, que se traduciría orientación infantil. El vicio secreto es el destructor de la gran resolución, el esfuerzo ferviente y la fuerza de voluntad para formar un buen carácter religioso. Todos los que tienen un verdadero sentido de lo que implica ser cristiano saben que los seguidores de Cristo están obligados como discípulos suyos a poner todas sus pasiones, sus poderes físicos y facultades mentales en perfecta subordinación a su voluntad. El vicio secreto, aquí se está refiriendo a la masturbación, daña el carácter, la voluntad para formar un buen carácter. Todo aquel que se llame cristiano no debería participar de ninguna pasión, no debería participar de la concupiscencia, porque muy bien nos dice aquí, como discípulos de Cristo, todos nuestros poderes físicos y facultades mentales debemos entregarlos a la voluntad de Dios. Sabemos que cuando venimos a esta tierra no venimos para poder divertirnos o para satisfacer nuestro propio yo, porque la masturbación, aparte de poder ser un pecado degradante, es un pecado solitario y es un egoísmo poder practicarlo. El egoísmo también es pecado. Pero tenemos que tener en cuenta de que no venimos a la tierra a satisfacernos. Cristo nunca se satisfació. Cristo nunca cometió este acto impuro. Tal vez en su época lo practicaban muchos. Incluso judíos romanos lo practicaron. Pero Cristo, siendo un adolescente, también teniendo nuestra naturaleza humana caída, Él jamás lo practicó. Y Satanás lo tentó también de esa forma. Satanás tentó a Cristo también en todo sentido, pero Cristo ha sido tan íntegro y es nuestro ejemplo en los días de hoy. Nos sigue diciendo el libro: aquellos que son controlados por sus pasiones no pueden ser seguidores de Cristo. Están demasiado entregados al servicio de su amo, el originador de todo mal, para dejar sus hábitos corruptos y elegir el servicio de Cristo. Aquellos que sigan practicando el acto impuro y otras diversiones que la palabra de Dios condena no pueden ser seguidores de Cristo. Aquellos que no puedan controlar sus pasiones no pueden ser seguidores de Cristo. Un seguidor de Cristo realmente controla sus pasiones, no practica lo que el mundo practica, no ve lo que el mundo ve. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo es enemigo de Dios. Santiago 4:4. Muy bien, el cristiano agarra ese texto y lo practica en su vida y lo entiende. Pero uno que siga practicando este acto no puede ser seguidor de Cristo. Más bien es un seguidor de Satanás. Porque como nos dice aquí, sigue el consejo de su amo. Y quien nos incita para poder practicarlo es Satanás. Porque él sabe de dónde entrar en la mente para que ya no se pueda llenar de las cosas de Dios. Ahora quiero dar lectura a este libro que titula Joya de los Testimonios. En este capítulo que titula La contaminación moral, en la página 254, el párrafo 1 nos dice: algunos que ostensiblemente profesan el cristianismo no comprenden el pecado del abuso propio, masturbación, y sus resultados inevitables. Un hábito inveterado ha cegado su entendimiento. No se dan cuenta del carácter excesivamente pecaminoso de este pecado y degradante que enerva y destruye su fuerza nerviosa y cerebral. Ha inveterado y ha cegado su entendimiento, nos dice. No se dan cuenta del carácter
excesivamente pecaminoso que ha destruido y ha degradado su fuerza nerviosa y cerebral. No solo afecta en lo espiritual, afecta en lo moral y afecta también en la fuerza nerviosa cerebral. Por eso uno se vuelve, no sé si utilizar esta palabra, más tonto. Ya no puede comprender muchas cosas, pero los jóvenes no se dan cuenta de que este pecado está destruyendo a muchas vidas y a muchas familias. Y cuando uno ya se casa, entonces se da cuenta que ha sido tan mal poder practicarlo. Es tan degradante. Y nos sigue diciendo, la página 253, el párrafo 3. Jóvenes y niños de ambos sexos participan de la contaminación moral y practican el asqueroso vicio solitario destructor del cuerpo y alma. Muchos de los que profesan ser cristianos están tan atontados por la misma práctica que sus sensibilidades morales no pueden ser despertadas para comprender qué es pecado y que si persisten en ello terminarán de seguro por destruir completamente el cuerpo y la mente. Al punto de poder destruir el cuerpo y la mente, es muy grave poder practicarlo. Y si uno sigue con esa práctica, va a terminar destruyendo su alma, va a terminar destruyendo su cuerpo. Es un vicio tan grande y tan difícil de poder romper. Y me asombra lo que sigue diciendo. El hombre, el ser más noble de la tierra, formado a la imagen de Dios, se transforma en una bestia, se embrutece y corrompe. Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano. No es digno del nombre cristiano aquel que siga practicando el vicio solitario, aquel que siga practicando la masturbación. No puede llamarse cristiano porque no puede controlar sus pasiones, no puede controlarlas. Y solo podemos acudir a Cristo únicamente, el que puede ayudarnos para poder desligarnos de todo pecado, y eso incluye también la masturbación. Nos sigue diciendo el mismo libro, la página 254, el párrafo 2. Los solemnes mensajes del cielo no pueden impresionar con fuerza el corazón que no está fortificado contra la práctica de este vicio degradante. Los nervios sensibles del cerebro han perdido su tonicidad por la excitación mórbida destinada a satisfacer un deseo antinatural de complacencia sensual. Los nervios del cerebro, que relacionan todo el organismo entre sí, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. En consideración de estos hechos, cuán importante es que los ministros y la gente que profesa piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante. Yo no me imaginaba cuánto afectaba en el cerebro, cuánto afectaba en el sistema nervioso, cuánto afectaba y cuánto afecta. Por eso la Biblia nos dice que cuidemos las avenidas del alma, porque muy bien Satanás ha trabajado la mente humana tantos años y él sabe cómo poder hacer caer a un hombre. Y así él ha visto en cuanto al cerebro, al sistema nervioso, cómo el cuerpo actúa. Y cuando uno se dedica a poder practicar la masturbación, no controla sus pasiones, no puede comunicarse ese hombre con el cielo. Entonces ahí Satanás triunfa. Y el hombre no puede comunicarse y no puede comprender la palabra de Dios. Porque nos dice muy bien aquí que es el medio por el cual el cielo puede comunicarse. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales. Ahí podemos decir nosotros que las enfermedades
entran a un hombre o una mujer cuando uno ya practicó la masturbación desde su mocedad. Y ahí hace este llamado. Cuán importante es que los ministros y la gente que profesa piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante. Es como una droga. Cuando uno practica el pecado, vuelve a practicarlo y vuelve a practicarlo y ya no puede parar. Y así, cuando entra al internet hay tanta basura que el mundo ofrece. Tan solo cuando uno entra a TikTok ya le aparece chicas con poca ropa y así en la mente de un joven ya entra la morbosidad y ahí practica el acto repugnante. Por eso estamos hoy en un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de vicios, en las ciudades más que todo. Por eso si queremos nosotros conservarnos totalmente, tenemos que cortar con lo que sabemos que nos va a hacer practicar el acto. Pero cuando uno lo practica desde su niñez, ya lo va practicando en su juventud y va hasta su adultez. Por eso la cita que voy a leer ahora es muy importante. En el libro de Testimonio para la Iglesia nos habla, la página 349. Es una carta que la mensajera del Señor le escribió a una hermana y a un hermano que sus hijos estaban practicando este vicio degradante. Se llama la sensualidad en los jóvenes, la parte recalcada que voy a dar lectura. La página 349, el párrafo 1. Su práctica se ha extendido alarmantemente y provoca enfermedades de casi cualquier descripción. Aún niñitos muy pequeños, infantes, nacidos con una irritabilidad natural de sus órganos sexuales, encuentran alivio momentáneo al manosearlos, lo que tan solo aumenta la irritación y los lleva a repetir el acto hasta que se establece un hábito que aumenta en el crecimiento de ellos. Anteriores estudios mirábamos que la mente de un niño es tan frágil a sus 3 o 4 años. Y si uno practica la masturbación desde su niñez, ya va practicándolo en su juventud y así no para. Es como una droga que Satanás ha inducido a los hombres para que lo practiquen desde su niñez. Así la influencia de los amigos, todo eso afecta en un niño. Por eso es muy importante que los padres inculquen desde su niñez. Nos sigue diciendo el libro, la página 349, el párrafo 2. Los padres generalmente no sospechan que sus hijos entiendan nada acerca de este vicio. En muchísimos casos, los padres son los verdaderos pecadores. Han abusado de sus privilegios matrimoniales y por medio de la indulgencia han fortalecido sus pasiones animales. Y como estos se han fortalecido, las facultades morales e intelectuales se han debilitado. Conducción del niño, la página 414, el párrafo 3. Los padres no se dan cuenta de que sus hijos estén practicando este vicio, pero los verdaderos responsables, los verdaderos culpables son los padres. Y a mí me impresiona lo que dice aquí. Han abusado de sus privilegios matrimoniales. Por medio de la indulgencia han fortalecido sus pasiones animales. Ahí podemos ver qué es lo que está permitido en el matrimonio, en el acto sexual. ¿Qué es lo que está permitido por Dios dentro del casamiento? Porque muchos piensan que estando ya casados pueden hacer lo que quieran, pero por culpa de esos padres que han abusado de sus pasiones animales, sus hijos nacen con las propensiones animales. Sabemos que nadie nace con pecado. La Biblia no presenta al bebé pecador, pero sí presenta a un niño con las consecuencias del pecado. La culpa recae sobre los padres, porque ellos no han podido educarse desde su juventud, ya estando en el matrimonio casados, y han pensado que todo le era lícito en cuanto a las relaciones. Nos sigue diciendo el libro, los niños nacen con las propensiones animales
ampliamente desarrolladas, habiéndoseles dado el sello del carácter propio de los padres. La acción antinatural de los órganos sensibles produce irritación, se excitan fácilmente y se experimenta un alivio momentáneo al ejercitarlos, pero el mal aumenta constantemente. La fuerza del cerebro se debilita y la memoria se vuelve deficiente. Los niños nacidos de estos padres casi invariablemente adoptarán naturalmente los repugnantes hábitos del vicio secreto. Ahí vemos que el cerebro se debilita y un niño pierde la memoria y no puede concentrarse en los deberes del hogar, no puede concentrarse en el colegio. Muchos niños practicando desde su niñez. Por eso hoy vemos que los niños están totalmente llenos de ese vicio por culpa de los padres, porque los padres se han entregado a pasiones animales, estando ya casados. Y uno sin casarse, peor. Pero ya todo eso afecta en el niño. Los padres han dado ese sello, nos dice muy bien aquí, el sello del carácter propio, y los niños se excitan fácilmente y el mal aumenta cada día. Qué triste. Es muy triste lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando, porque es una realidad. Tristemente una realidad. Conducción del niño, a la página 415, el párrafo 2 nos dice: los que se han entregado plenamente a este vicio destructor del alma y del cuerpo, rara vez pueden descansar hasta que su carga del vicio secreto es pasada a aquellos con quienes se relacionan. Inmediatamente se despierta la curiosidad y el conocimiento del vicio se propaga de un joven a otro, de un niño a otro, hasta el punto de que es difícil encontrar a uno que no conozca la práctica de este pecado degradante. Rara vez pueden descansar aquellos que siguen practicando este acto, nos dice aquí. Y es como un virus que se expande. Muchos hacen amistad y les hablan de este mal, de este hábito secreto. Y así, entre niños y entre amigos se va expandiendo y ya no se puede encontrar a alguien que no conozca este pecado degradante, nos dice. Que se va expandiendo entre muchos niños en el colegio. Tristemente, es así, muy triste. Por eso es muy importante la educación desde su corta edad a los niños, porque muy bien nos dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 349, el párrafo 2. El pacto matrimonial es sagrado, pero cuánta cantidad de lujuria y crimen cubre. Aquellos que se sienten en libertad por estar casados de degradar sus cuerpos mediante la indulgencia bestial de las pasiones animales, verán perpetuada su conducta degradante en sus hijos. Los pecados de los padres recaerán sobre sus hijos, porque los padres les han dado el sello de sus propias propensiones lujuriosas. Aquellos niños comienzan a practicar la autocontaminación en su infancia, y a medida que aumentan en años, las pasiones lujuriosas crecen con su crecimiento y se fortalecen con su fuerza. Sus mentes no están en reposo. Las niñas desean la compañía de los niños y los niños de las niñas. Su comportamiento no es reservado y modesto. Son audaces y atrevidos y se toman libertades indecentes. Ahí podemos ver que la culpa mayormente es de los padres, y nos vuelve a recalcar de lo que hemos leído anteriormente. Las pasiones, aquellos que se sienten solo por estar casados, degradar sus cuerpos a la indulgencia de las pasiones animales, verán el resultado en sus hijos, porque los hijos ya adoptan ese carácter, se podría decir, de los padres, de esas pasiones animales. Por eso las niñas, los niños ya están buscando compañía desde muy pequeños, y eso no es normal, nos dice muy bien el espíritu de profecía. Y así van creciendo, y a los 13, 14 años ya tienen su primer novio, su primera enamorada.
y así aparecen embarazadas ya a los 15 años y así se va degradando la humanidad y todo es por culpa de los padres. Primeramente, cuando uno quiere buscar pareja, realmente consultar a Dios, primeramente a Él, no poderse enamorar y rebajar así el cristianismo, porque no podemos unirnos con el yugo desigual. Pero para eso están los padres, para poder inculcarles a los hijos. Nos sigue diciendo el libro, el Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 427, el párrafo 3. Tú puedes encontrarlo también en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, la página 290, el párrafo 1. El hábito de abusar de sí mismos ha degradado sus mentes y contaminado sus almas. Pensamientos viles y la lectura de novelas, historias de amor y libros viles excitan su imaginación. Y precisamente eso conviene a sus mentes depravadas. No aman el trabajo y cuando se dedican al trabajo se quejan de fatiga, les duele la espalda, les duele la cabeza. No hay causa suficiente. ¿Están fatigados por su trabajo? No, no. Sin embargo, los padres complacen a estos niños en sus quejas y liberarlos del trabajo y la responsabilidad. Eso es lo peor que pueden hacer por ellos. Están eliminando así casi la única barrera que impide que Satanás tenga libre acceso a sus mentes debilitadas. El trabajo útil sería en alguna medida una salvaguardia de su decidido control sobre ellos. Aquí nos dice que los jóvenes degradan sus mentes al leer historias de amor y libros excitantes. Eso era en los tiempos de la hermana White, en los tiempos de la mensajera del Señor, más o menos por la década de 1880, 1890. Pero hoy podemos ver que hay más accesibilidad a la pornografía. Solo uno teniendo datos o teniendo Wi-Fi ya puede entrar a sitios en el Internet para degradar totalmente su alma. Entonces ahí es para cortar de una vez por todas desde el principio. Pero los padres tienen que inculcarles a ellos. Y muy bien nos dice aquí que se quejan de todo al poder degradar sus mentes. Se quejan que les duele la cabeza y no quieren hacer los deberes del hogar. Eso es el resultado de poder practicar ese vicio secreto. Y los padres les complacen a sus hijos porque son mimados para que no hagan los deberes del hogar. Y ahí nos dice que están cometiendo un error, porque lo único que puede librarlos o su salvaguardia es que ellos puedan hacer el trabajo útil. Y solamente los padres pueden ayudarlos en ese aspecto, mostrándoles la palabra del Señor. ¿Por qué creen que muchos hijos de muchos padres no quieren escuchar la palabra de Dios? Desde su muy corta edad ya se les ha educado así. Y cuando unos padres quieren consagrarse, no entienden las actitudes de sus hijos. Nos dice el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 350, el párrafo 1. Por eso tu hijo se aparta con asco de las cosas religiosas. Ha ido perdiendo su poder de autocontrol y tiene cada vez menos reverencia por las cosas sagradas y menos respeto por cualquier cosa de carácter espiritual. Has cargado esto a tu entorno, pero no has conocido la verdadera causa. Se puede decir que tu hijo lleva la impronta de lo satánico en lugar de lo divino. Él ama el pecado y el mal en lugar de la verdadera bondad. Pureza y justicia es una imagen deplorable. Por eso los niños no quieren escuchar la palabra de Dios. Se vuelven malcriados por practicar ese hábito. Y lo que dice aquí es muy triste. Improntan en lo satánico en vez de lo divino. Por eso, si tú me estás escuchando, si eres padre de familia o madre de familia, hazle una reprensión a tu hijo. Hazle una reprensión a tu hija si está andando en esos caminos. Tienes que saber realmente qué es lo que están mirando en el Internet. ¿Por qué el comportamiento y el carácter influye mucho si alguno practica la masturbación? Los padres tienen que inculcarlos desde muy pequeños y así poder darles una reprensión, porque nos dice aquí, en el mismo libro, hablando la mensajera del Señor, he tratado de despertar a los padres para que cumplan con su deber y sin embargo siguen durmiendo.
tus hijos practican el vicio secreto y te engañan. Tienes una confianza tan implícita en ellos que los crees demasiado buenos e inocentes para ser capaces de practicar la iniquidad en secreto. Los padres acarician a sus hijos y los complacen con orgullo, pero no los refrenan con firmeza y decisión. El pecado de negligencia que fue señalado contra Elí será su pecado. Qué triste. Aquí la mensajera del Señor está hablando. Los padres están dormidos, siguen durmiendo, no se dan cuenta de que sus hijos están practicando el vicio secreto. Ellos tienen un deber que cumplir, nos dice el espíritu de profecía. Por eso ustedes, padres, tienen ese deber. Y si ustedes dicen, mi hijo es bueno y mi hijo no practica esa iniquidad, aún sabiendo de que sus hijos están cambiando de carácter y les están faltando el respeto, están cometiendo el mismo pecado de negligencia, así como Elí. Elí era sacerdote de Israel, sumo sacerdote. Sus hijos realmente practicaban hábitos degradantes, pero Elí no les decía nada. Pero cuando Dios mandó ese mensaje a Samuel para que le dijera a Elí, ahí se dio cuenta Elí de que ya no podía hacer nada por sus hijos. Y tristemente Elí perderá su vida eterna por culpa de sus hijos, porque él no ha podido educarlos desde su corta edad. Sus hijos han hecho lo que han querido, y así ellos han perdido su vida eterna, y tristemente Elí. Pero el mismo pecado de negligencia que fue señalado a Elí, será señalado a los padres de hoy, por no decirles nada y no darles una reprensión a sus hijos. Conducción del niño, la página 430, el párrafo 2 nos dice: es un crimen que las madres continúen en la ignorancia en cuanto a los hábitos de sus hijos. Si son puros, que continúen siéndolo. Fortaleced sus mentes juveniles y preparadlos para detestar ese vicio destructor de la salud y del alma. Nos dice que es un crimen, es un pecado que las madres continúen en la ignorancia en cuanto a los hábitos de sus hijos. Una madre tendría que saber qué está haciendo el hijo, porque hoy los padres les dan a sus hijos desde su muy corta edad celulares. A los 3 años ya tienen celulares, tablets, y los hijos saben manejar mejor las redes sociales que los padres. Por eso es muy importante educarlos y no darles el celular o mostrarles una pantalla desde su muy corta edad. Es un crimen que las madres no sepan de los hábitos de sus hijos, nos dice. Si tú, madre de familia, hermana que me estás escuchando, tienes que saber de los hábitos de tus hijos, porque nos dice que es un crimen ser ignorante, especialmente de las madres. Y así tienen que educarlos para que detesten y que odien el vicio secreto. Hay una cita del pionero James White, que el libro se llama Un llamamiento solemne. A mí me llamó mucho la atención, por eso lo puse en esta presentación, la cual voy a dar lectura. Nos dice la página 92, el párrafo 1. Cuán diferente es la imagen que presenta el niño que ha mantenido su función sexual intacta. Su cuerpo es firme, vigoroso y elástico. Su rostro sonrosado y saludable. Su tez brillante y clara. Sus modales francos y sinceros, su espíritu optimista, su memoria rápida y lista. Cada función de su cuerpo se realiza correctamente. Tiene esa firmeza de voluntad y propósito que le dan un feliz dominio de sí mismo, y su corazón una fuente de acción de gracias al gran Creador por haberle permitido existir. Qué lindo, qué hermoso que un niño se mantenga en pureza y que no pueda practicar este acto degradante. Y así lo presenta también el pionero, ¿no? Pero aquellos padres que descuidan la educación de sus hijos y les dan su querer desde su muy corta edad, entonces ahí han fracasado como padres. Y así ven el resultado cuando ellos crecen y no quieren estar en los caminos del Señor. Y si lo están en una vida doble, en una tibieza total. Hay tiempo hoy en día, la puerta de la gracia está abierta. Solo Dios puede cambiar ese corazón
tan duro para que ese hijo pueda volver nuevamente al Señor. Ahora vamos a leer unas citas en cuanto a las enfermedades que trae la masturbación. En el libro Testimonios sobre Conducta Sexual, la página 139, el párrafo 2 nos dice: se agota la energía vital. La práctica de hábitos secretos seguramente destruye las fuerzas vitales del sistema. Toda acción vital innecesaria será seguida por la depresión correspondiente. Entre los jóvenes, el capital vital, el cerebro, está tan severamente grabado a una edad temprana que hay una deficiencia y un gran agotamiento, lo que deja el sistema expuesto a enfermedades de diversas clases. Al practicar el hábito de la masturbación, los jóvenes experimentan la depresión y pueden llegar tal vez al suicidio, porque la depresión te lleva a eso. Pero lo que me asombra aquí es que está expuesto a enfermedades de diversas clases. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Nos dice el mismo libro, la página 140, el párrafo 1. Si la práctica se continúa desde los 15 años en adelante, la naturaleza protestará contra el abuso que ha sufrido y continúa sufriendo, y les hará pagar el castigo por la transgresión de sus leyes, especialmente de los 30 a los 45 años, por numerosos dolores en el sistema y diversas enfermedades. Ahí nos dice que si se sigue continuando desde los 15 años en adelante, se va a ver el resultado de la masturbación. Y ahora vamos a ver cuáles son esas enfermedades. Testimonio sobre conducta sexual, la página 122, el párrafo 2. Tales como afección del hígado y pulmones, neuralgia, reumatismo, afección de la columna vertebral, riñones enfermos y tumores cancerosos. Y a menudo hay un repentino desmoronamiento de la constitución y el resultado es la muerte. Afección del hígado, pulmones, neuralgia, reumatismo, tumores cancerosos, todo eso produce la masturbación. Y así con el tiempo, la muerte. Yo no me imaginaba cuán grandes eran las consecuencias del practicarlo. Sí sabía que afectaba la mente y el carácter, pero también trae enfermedades aparte. Por eso Dios es un Dios muy sabio. Y si nosotros queremos conservar nuestro cuerpo en santificación, como nos dice 1 Corintios 6:19, que nuestro cuerpo es templo, entonces nosotros vamos a hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y sigue diciendo: los resultados del abuso de sí mismos, en ellos se ven en diversas enfermedades, como catarro, hidropesía, dolor de cabeza, pérdida de la memoria y de la vista, gran debilidad en la espalda y los lomos, afecciones de la columna vertebral, la cabeza muchas veces se descompone por dentro, el humor canceroso que permanecería latente en el sistema durante toda su vida se inflama y comienza su trabajo devorador y destructivo. La mente a menudo se arruina por completo y se produce la locura. Así también la pérdida de memoria, el humor canceroso, y al final lleva a una locura. Pero hoy la ciencia dice lo contrario, de que la masturbación no produce estas enfermedades. Pero aquí he leído en este libro, en este mismo libro, con testimonios sobre conducta sexual, ustedes pueden ir al final al apéndice A, como algunos doctores le dieron credibilidad a lo que dijo la mensajera del Señor. En otras palabras, estaban afirmando de que era como ella lo escribió, de que la masturbación realmente provocaba las enfermedades, la cual hemos leído. Como doctores que no eran creyentes, al final dijeron que era verdad lo que la señora White escribió. Ellos dijeron esas palabras. Pero nosotros estamos seguros de que ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Y Dios le mostró también en cuanto a las enfermedades de los últimos tiempos. Y también cuán degradante iba a ser la masturbación y por qué tenemos que apartarnos de este pecado.
Ahora vamos a leer algunas citas de las consecuencias de la pornografía. Todos sabemos que la pornografía es pecado, el poder verlo. Pero tal vez no nos damos cuenta que combinando los dos, la masturbación y la pornografía, realmente afecta mucho más rápido a la mente. Nos dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Discurso maestro de Jesucristo, la página 54, el párrafo 2. El que haya placer espaciándose en escenas impuras, cultiva malos pensamientos y echa miradas sensuales, puede contemplar en el pecado visible, con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma, el momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso. No crea el mal que se manifiesta, solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ya que del corazón mana la vida. Ahí podemos ver los pensamientos ocultos, el que se espacia en imágenes impuras, el que lo contempla puede ver el pecado visible, de vergüenza y aflicción desconsoladora. En el libro Consejo para Jóvenes Enamorados, la página 60, el párrafo 4 nos dice: muchos jóvenes están ansiosos de obtener libros, leen todo lo que cae en sus manos, las historias excitantes de amor y las imágenes impuras tienen una influencia corruptora. Las novelas son ansiosamente leídas por muchos y como resultado su imaginación se contamina. Circulan frecuentemente por la venta fotografías de mujeres desnudas. Muchos jóvenes están ansiosos de leer, nos dice. Hoy en día están ansiosos de ver lo que se presenta en el internet. Y muchos de los programas que se presenta hoy tiende a fortalecer ese hábito. Muchos programas de televisión totalmente están arruinando a la juventud. Tan solo ver a jóvenes con poca ropa ya crea un hábito de morbosidad en cuanto a TikTok y las redes sociales. Por eso Satanás ha trabajado en todos los medios y así en la moda, cómo una señorita se viste, cómo un joven se viste, ya afecta en la mente el poder ver a una chica sin ropa. Y muchos de estos pecados lo practican aquellos que dicen ser de la verdad presente, aquellos que dicen seguir a Cristo, aquellos predicadores, aquellos ministros, aquellos que tienen cargo, aquellos que dicen ser cristianos. Y aquí la mensajera del Señor hace una reprensión. En el libro Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 256, el párrafo 1 nos dice: se me han presentado muchos casos y mi alma ha enfermado y se ha llenado de asco al tener una vislumbre de sus vidas íntimas, a causa de la podredumbre de los corazones de los seres humanos que profesan piedad y hablan de ser trasladados al cielo. Me he preguntado con frecuencia: ¿en quién puedo confiar? ¿Quién está libre de iniquidad? Y ahí la mensajera del Señor, en este libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, manda muchas reprensiones a muchas familias, incluso de un pastor que estaba practicando este vicio. Y ella le hace una reprensión al pastor y a su familia. ¿Por qué es tan degradante poder practicar este vicio? Que tengan que vivir una vida de santidad. Y todo lo dice este libro, Testimonio para la Iglesia. Ahora voy a leer la página 416, el párrafo 3. He sentido profundamente al ver la poderosa influencia de las pasiones animales en el control de hombres y mujeres de inteligencia y habilidad extraordinarias. Serían capaces de dedicarse a una buena obra, de ejercer una poderosa influencia, si no estuvieran esclavizados por bajas pasiones. Mi confianza en la humanidad ha sido terriblemente sacudida. Mujeres de inteligencia y habilidad extraordinarias están en este pecado degradante. Se me ha mostrado que personas aparentemente de buena conducta, que no se toman libertades injustificadas con el otro sexo, son culpables de practicar vicios secretos casi todos los días de sus vidas.
no se han abstenido de este terrible pecado, incluso mientras la mayoría de las reuniones solemnes han estado en sesión. Aquí la mensajera del Señor está haciendo un llamado a los hermanos de iglesia, porque aquí el contexto es de aquellos que profesan piedad, aquellos que dicen ser de la verdad presente. Todos los días de sus vidas han practicado el vicio secreto. Sigue diciendo el espíritu de profecía. Han escuchado los más solemnes e impresionantes discursos sobre el juicio que parecían llevarlos ante el tribunal de Dios, haciéndolos temer y temblar. Sin embargo, apenas transcurría una hora antes de que se involucraran en su pecado favorito y hechizante, contaminando sus propios cuerpos, eran tan esclavos de este horrible crimen que parecían desprovistos de poder para controlar sus pasiones. Hemos trabajado intensamente por algunos, hemos suplicado, hemos llorado y orado por ellos. Han escuchado los juicios del Señor, pero seguían practicando y eran esclavos del horrible crimen, nos dice en este libro. Han orado, han suplicado, han llorado por ellos. Y así nos cuenta, sigue el libro, tú puedes leer toda esa sección de la página 417, 418. El título es un llamado a la iglesia, para que la iglesia, los miembros, puedan estar en una consagración total, que no podemos practicar este vicio degradante a la vista de un Dios santo. ¿Y por qué las personas mayores siguen practicándolo aún estando casados o casadas? Ya son mayores, ya tienen hijos y siguen practicando este vicio. Hay una exhortación en el libro Testimonio sobre Conducta Sexual, la página 140, el párrafo 2. No voy a leer las citas, solo voy a contarles lo que dice la historia, pero en la presentación ustedes pueden descargarlo y ahí están todas las citas en cuanto a este caso. La mensajera del Señor con su esposo, el hermano James White, el pionero, fueron a una casa de un hermano que estaba enfermo. Él tenía pulmonía, nos dice. Él estaba enfermo y también su esposa, y su hijo había muerto recientemente. Los hermanos de iglesia habían orado por él, pero el hermano estaba esperando a los hermanos White para que oraran por él, porque él pensaba que esa oración le sanaría a ese hermano. Entonces, cuando la hermana White llegó con su esposo, ellos vieron al hermano y los hermanos le presentaron su caso, por qué estaba enfermo y por qué había perdido a su hijo. Entonces la mensajera del Señor dijo: yo no voy a orar por nadie a menos que el Espíritu Santo me diga por quién puedo orar. Y esa misma noche la mensajera del Señor tuvo un sueño donde Dios le dijo que no oraran por ese hermano porque estaba practicando un pecado desde su juventud. Y cuando el hermano estaba postrado en su cama, la hermana White fue hasta su casa y le dijo: hermano, no podemos orar por ti, porque el Señor me mostró que tú sigues practicando la masturbación desde tu juventud. Entonces nosotros no podemos orar por ti. Vas a disculpar que no podemos atender a ese pedido. Así le dice la mensajera del Señor. Y el hermano dijo: voy a apartarme de ese pecado. Esta historia a mí me hace reflexionar y puedo ver que en muchos casos de muchos hermanos, personas mayores, siguen practicando este vicio. Así ya estando casados, teniendo hijos. Porque nos dice el libro Testimonio sobre Conducta Sexual de esta historia: ¿qué habría sucedido si hubiéramos sido menos precavidos y hubiéramos presentado el caso de este hombre delante de Dios mientras practicaba la iniquidad? ¿Nos habría oído el Señor? ¿Habría contestado? Ojalá pudiera yo ser convencida de que son raros los casos como el que he presentado, pero sé que son
frecuentes. Entonces ahí podemos ver nosotros que no podemos orar por aquella persona estando enferma, sigue quebrantando las leyes de la salud o sigue practicando hábitos que no son buenos. Nosotros no podemos recibir, así como la hermana Juárez recibió visiones, pero sí podemos alertarle al hermano que se aparte de la vida de pecado y decirle: hermano, si estás enfermo no puedes comer carne, no puedes comer tal cosa, porque si sigues quebrantando, ¿cómo Dios nos va a escuchar a nosotros? Y hay otro caso de otro hermano que a mí me parece más triste, que está en este libro, Conducción del Niño. La página 425, el párrafo 1 nos dice: su caso me fue mostrado en visión. Vi que estaba engañado en cuanto a sí mismo, que no disfrutaba del favor de Dios. Había practicado la masturbación hasta el punto de ser un mero despojo humano. Me fue mostrado que este vicio es una abominación a la vista de Dios. Había practicado esos hábitos por tanto tiempo que parecía haber perdido el dominio propio. Era naturalmente inteligente, poseía habilidades más que comunes, pero cómo habían sido puestas bajo el dominio de Satanás y consumidas ante su altar todas sus facultades corporales y mentales. Ese hombre había llegado al punto de que parecía estar abandonado por Dios. Se iba a los bosques y pasaba días y noches en ayuno y oración para poder vencer ese gran pecado, y luego volvía a sus viejas prácticas. Dios no escuchaba sus oraciones. Pedía a Dios que hiciera para él lo que había estado en su poder hacer por sí mismo. Había hecho promesas a Dios vez tras vez, y frecuentemente había quebrantado sus votos y se había entregado a sus propias concupiscencias corruptas, hasta el punto de que Dios lo había dejado para que realizara su propia ruina. Ya muerto, fue un suicida. La pureza del cielo nunca se malogrará con su compañía. Qué triste la historia de este hermano, que él había practicado la masturbación desde su juventud. Había perdido el dominio propio, estaba bajo el dominio de Satanás. Lo que me asombra es que él iba y oraba a Dios, diciéndole: Dios, ayúdame para que yo no pueda practicar este pecado. Pero muy bien nos dice aquí que ese hombre no hizo lo que él estaba en su disposición a hacer. Pedía a Dios que hiciera por él lo que había estado en su poder hacer por sí mismo. Al final, el hombre murió y perdió su vida eterna por seguir practicando este hábito degradante. Y así hay muchos casos de muchos hombres y de muchas mujeres que seguían practicando este pecado, así estando en su adultez. Y como hemos visto en los escritos, esos son dos casos que se le presentó a la mensajera del Señor. Y yo pienso que muchos, profesando la verdad, siguen practicando este hábito. Solo Dios puede librarlos a esas almas. Y solo Dios puede librarnos a nosotros si nosotros seguimos practicando otros hábitos de mala conducta y de pecados ocultos también. Solo Dios. Hemos hablado hasta este momento de los pecados degradantes, del vicio secreto de la masturbación, pero ahora hablemos cómo vencer ese pecado. Cómo yo puedo vencer lo que me ataba para poder pecar contra el Señor. Si realmente quiero amar a Cristo, quiero vivir una vida de santidad, voy a hacer caso a lo que me dice su palabra y voy a poner mis pasiones bajo el dominio de la razón para no quebrantarlas. Nos dice en el libro 2 Timoteo, si tú abres la palabra de Dios, 2 Timoteo, el capítulo 2, el verso 19 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de la iniquidad aquel que invoque el nombre de Cristo, nos dice su palabra. Pero ¿por qué existe esta debilidad? Joya de los Testimonios, el tomo 1,
La página 255, el párrafo 1. A los hombres y mujeres les falta principios. Están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas y la que debiera ser facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene el alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agostado la prosperidad espiritual. Cuando uno no tiene el dominio propio, no puede. No puede porque ya se le presenta la tentación y una vez que haya cedido, cede la segunda, cede la tercera y la cuarta y así pasan los días, pasan los meses, los años y va a parecer como de costumbre, ya no le va a dar un sentimiento de culpa cuando uno practique el hábito. Porque cuando uno lo practica siente ese sentimiento de culpa, se siente sucio a la vista de un Dios santo. Pero cuando uno ya lo practica tanto tiempo, ya no siente remordimiento, ya no siente culpa por el pecado. Son tan solo pocos los cristianos profesos que consideran este asunto según la debida luz y que ejercen el dominio debido sobre sí mismos cuando la opinión pública y las costumbres no los condenan. Cuán pocos refrenan sus pasiones porque se sienten bajo la obligación moral de hacerlo y porque el temor de Dios está ante sus ojos. Las facultades superiores del hombre están esclavizadas por el apetito y las pasiones corruptas. Tan pocos son los cristianos, son pocos aquellos que refrenan sus pasiones y nosotros esperamos ser de aquellos pocos. Porque queremos amar a Jesús y no vamos a hacer algo que le lastime a Él. Por eso dice en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nos dice la palabra de Dios, huye de las pasiones juveniles. Huir realmente es cuando se te presenta el pecado, ya poder orar al Señor. Poder decir, Señor, yo no puedo por mis fuerzas, yo quiero practicar el pecado, pero solo tú puedes ayudarme. En el libro Templanza e Higiene Bíblica, la página 136, el párrafo 1 nos dice, cuando las imaginaciones corruptas busquen apoderarse de su mente, huya al trono de la gracia y ore pidiendo fortaleza del cielo. Por la gracia de Cristo nos es posible rechazar los pensamientos impuros. Jesús atraerá la mente, purificará los pensamientos y limpiará el corazón de todo pecado. Y nos manda a 2 Corintios 10, 4, 5. Ahora, ¿qué nos dice 2 Corintios 10, 4, 5? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando venga la tentación, cuando Satanás venga y nos tiente, nosotros oremos a Dios, arrodillémonos en ese momento. Es tan difícil, es tan complicado cuando vienes de un lugar donde has visto promiscuidad, donde se te ha despertado el poder hacer el acto. Solo Dios puede ayudarnos en ese momento. Por la gracia de Cristo nos es posible rechazar los pensamientos impuros. Cuando uno ya se da cuenta cómo puede caer, es ahí donde hay que cortar. Si tú sabes que el ver pornografía es pecado, entonces ya desligar totalmente de ese hábito. Si tú sabes que en un lugar específico te tientan las mujeres para que uno ya piense en la morbosidad, mejor no ir a esos lugares. Y tristemente, en muchos de esos lugares son las iglesias. Las hermanas se visten de una manera provocativa para que los hermanos caigan. Y cuando uno ve la manera cuando se visten las hermanas, crea morbosidad en su mente.
porque Satanás está tentando y está como león rugiente a quien devorar. Y utiliza a las hermanas para hacer caer a los hermanos, para que piensen ya cosas morbosas. Y así uno ya comete el acto al llegar a su casa. Nos dice Testimonio para la Iglesia, el tomo 4, la página 630, el párrafo 4. Hace un año se me volvió a presentar el tema del vestido. Vi que nuestras hermanas se alejaban de la sencillez del Evangelio, las mismas que sintieron que la reforma en el vestido exigía un trabajo innecesario y afirmaban que el espíritu del mundo no influiría sobre ellas. Ahora habían adoptado la moda que una vez condenaron. Ustedes, hermanas, si se visten así provocativamente, van a hacer un mal a los hermanos. Y tristemente hoy en las iglesias se ha visto la moda. Las hermanas vienen con las faldas arriba de la rodilla. Ahí la mente de los jóvenes es bien frágil y a uno le lleva a cometer el acto. Y todo es culpa porque en las iglesias hay una tibieza espiritual y los pastores no dan una ordenanza en cuanto a la vestimenta. Y así se crea más pecado dentro de la iglesia. Eso es por una razón que debemos huir de las pasiones, aun así sean dentro de las iglesias. Y también hablando de la alimentación, hace mucho lo que comemos. Nos dice Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 259, el párrafo 1. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. No debe ponerse carne delante de nuestros hijos. Su influencia tiende a excitar y fortalecer las pasiones inferiores y tiende a amortiguar las facultades morales. Si alguna vez hubo un tiempo donde nuestra alimentación debería ser sencilla, es ahora. Muchos padres, siendo cristianos y llamándose adventistas de la verdad presente, siguen comiendo carne y les presentan a sus hijos, comen parrilladas, pero no se dan cuenta que esa influencia atrae las pasiones inferiores. Cuando uno come carne, no solo afecta en el cuerpo, afecta en la mente, afecta en lo espiritual, y así uno no puede consagrarse porque es como un impedimento. Va a querer masturbarse, va a querer degradarse, solo por comer carne. Por eso es muy importante la reforma pro salud en nuestras vidas. Evite leer y ver cosas que sugieren pensamientos impuros. Cultiva el amor por los temas morales e intelectuales elevados. No dejen que los nobles poderes de la mente se debiliten y perviertan por leer mucho, incluso libros de cuentos. Sé de mentes fuertes que han sido desequilibradas y casi paralizadas por la lectura desmedida e indiscriminada. Templanza cristiana e higiene bíblica, la página 137, el párrafo 4. Ahí volvemos a hablar de lo que se presenta en el internet. Si uno quiere cortar realmente con el pecado, va a cortar de raíz todo lo que le una al pecado. Si uno ya sabe que en el Facebook aparecen las páginas donde se fomenta la morbosidad, entonces va a ocultarlo todo para que ya no pueda ver nada de eso. Y va a hacer caso a lo que nos dice 2 Pedro 1. Ustedes pueden leer todo 2 Pedro 1 y ahí nos habla realmente cómo un cristiano debería actuar. Verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad. La palabra de Dios nos presenta cómo podemos vencer el pecado. Verso 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado
que fue purificado de sus antiguos pecados. Verso 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Leyendo la palabra de Dios, estudiando su palabra, podemos vencer únicamente por la fe en Cristo, viendo a aquel que nunca ha pecado, que él mismo tenía tentaciones, nuestro Señor Jesús, pero él nos ha demostrado que podemos vivir una vida santa aquí en la tierra. Solo al ver cómo él ha sufrido, cómo ha cargado nuestros pecados, cómo ha sido despreciado, podemos ver realmente cómo nosotros podemos seguir practicar el pecado, viendo a aquel que ha muerto por nuestros pecados. Y practicarlo nuevamente sería crucificarlo nuevamente a él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí vemos cómo Dios nos dice que huyamos de la fornicación. Poder huir de todo lo que Satanás nos presenta. Nos dice el libro Mente y Carácter y Personalidad, la página 233, el párrafo 5, el tomo 2. Cuando las personas se han vuelto adictas al hábito del abuso de sí mismas, es imposible despertar sus sensibilidades morales para que aprecien las cosas eternas o disfruten de los ejercicios espirituales. Los pensamientos impuros se apoderarán de la imaginación y la controlan fascinando la mente, a lo que sigue un deseo casi incontrolable de llevar a cabo actos impuros. Nos dice que es imposible despertar sus sensibilidades morales a aquellos que siguen practicando la masturbación. Los actos impuros han llenado su mente para que no puedan comprender la palabra de Dios, no puedan comprender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Es muy difícil para aquellos. Y nos sigue diciendo el libro Mente y Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 233, el párrafo 5. Si se educara la mente para que contemplara temas elevadores, si se adiestrara la imaginación para que reflexionara acerca de cosas puras y santas, se fortalecería contra esta complacencia terrible, depravadora y destructora del alma y el cuerpo. Por medio del adiestramiento se acostumbraría a meditar en lo elevado, lo celestial, lo puro y lo sagrado, y no sería atraída por esta complacencia depravada, corrompida y vil. Si tan solo se educara la mente. Hemos visto que los padres han sido los culpables, pero ya cuando uno crece ya es responsabilidad de uno poder apartarse de esa iniquidad. Tiene que ver realmente lo que dice la palabra de Dios y educar la mente. Y ahora, ¿cómo vamos a educar la mente? Solo pensando en cosas puras, pensando en lo celestial, pensando en Cristo Jesús, quien es el ejemplo para nosotros de una vida sin pecado aquí en la tierra. Si tan solo se educara la mente. Tristemente, hoy no podemos realmente en esta ciudad consagrarnos a su totalidad. Por eso pienso que Dios ha mandado que salgamos de las ciudades. Pero aún así las tentaciones se presentan. Por eso hay que educar la mente, y cuando se presenta la tentación, ahí la mente va a estar muy bien educada, pensando en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo. En esto pensad, nos dice la palabra de Dios. Entonces ahí vamos a pensar en lo sagrado y ya no en lo vil. Porque nos dice Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados y hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie de hacer el mal. Si tan solo viéramos que tan grande es el pecado de la masturbación, que acarrea a niños, jóvenes y adultos, no solo en la mente, sino en el cuerpo, podremos dejarlo totalmente. Pero para eso hay que educar la mente, para que piense en cosas celestiales. Solo pensar en la bondad de Cristo, en su amor, como Él ha venido a una tierra desprovista,
ha venido a salvarnos del pecado, ha dejado su trono y ha venido para poder salvarnos. Pero hay que arrepentirnos de todo corazón por este pecado. Realmente poder llorar, ayunar, orar de rodillas. Nos dice el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 417, el párrafo 2. La práctica común de un vicio tan degradante como el de contaminar el propio cuerpo no ha provocado amargas lágrimas y sincero arrepentimiento. Sienten que su pecado es solo contra ellos mismos. Aquí se equivocan. ¿Están enfermos del cuerpo o de la mente? Ese pecado tiene que penetrarnos en nuestro corazón para decir ya no más y nunca más practicar este hábito degradante, porque estoy hiriendo mi propio cuerpo, estoy hiriendo a mi Salvador. No puedo comprender ya las cosas espirituales si sigo practicando. Por eso uno tiene que arrepentirse y, como nos dice, como hemos leído, llorar por ese pecado, arrepentirnos de todo corazón. Y ese arrepentimiento verdadero nos va a llevar al abandono del pecado y para odiar el pecado. Nos dice Camino a Cristo, la página 23, el párrafo 2. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. El arrepentimiento sincero comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Si queremos amar a Jesús, si queremos amar su santa ley, no vamos a quebrantarla. Vamos a arrodillarnos, vamos a pedir perdón por el pecado. Primeramente vamos a reconocer que estamos fallando, poder arrepentirnos de todo pecado y poder repudiar el pecado, porque nos dice aquí que no habrá cambio en nuestra vida si no lo repudiamos. Pero esa obra es una obra de santificación que no es de la noche a la mañana. Nos dice el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 472, el párrafo 1. Pero muchos no entienden la obra de santificación. Parecen creer que lo han logrado, cuando además han aprendido solo las primeras lecciones. La santificación es una obra progresiva. No se logra en una hora o en un día y luego se mantiene sin ningún esfuerzo especial de nuestra parte. Tiene que haber una ayuda celestial y estamos seguros de que habrá una ayuda celestial, pero nuestra parte es lo que tenemos que poner nosotros y se junta con la ayuda celestial, con lo divino, y así podremos triunfar únicamente haciendo caso a lo que nos dice su palabra. Pero la obra de la santificación no es rápido, no es de la noche a la mañana, o en un día, o en una semana, o en unos meses. Puede tardar esa obra de santificación, cada día poder orar para no caer en tentación, para repudiar un día el pecado. Pero esa obra es una obra que se tiene que hacer en nuestra vida, porque sin santidad nadie verá a Dios, nos dice Hebreos 12:14. Hagamos esa obra, hermanos, jóvenes. Si tú me escuchas que estás practicando este pecado, hagámoslo, porque si seguimos, nunca vamos a poder llegar a ser sellados, porque el sello de Dios solo va a ser puesto en una mente que esté sin mancha delante de Dios. A mí me asombra la historia de José. Él fue hasta Egipto. Conocemos la historia de sus hermanos, cómo le vendieron como esclavo. Pero él fue educado desde su niñez. Temía a Dios, guardaba su santa ley. Se presentó la tentación. La esposa de Potifar lo tentó a él. Pero él dijo, ¿cómo pecaría contra Dios? Él no podía desobedecer las leyes del Señor. Se mantuvo intacto, se mantuvo fiel a Dios y por eso fue llevado a la cárcel. Él hubiera cedido, estaba un paso por ceder, pero no lo hizo. Solo Dios le dio esa fortaleza a él. Muchos jóvenes siendo tentados caen a las garras de Satanás. Cuando se le presentó la tentación a José, era así físicamente, podría caer totalmente un engaño de Satanás, pero él no lo hizo. Un joven realmente un ejemplo para los días de hoy. Pero si tan solo tuviéramos
el conocimiento de que Dios lo ve todo, lo examina todo. Para Él no hay nada oculto. Temeríamos pecar. Nos dice Patriarcas y Profetas, la página 194, el párrafo 1. Si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que tendremos que hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Recuerden siempre los jóvenes que en cualquier lugar que estén, y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su mirada. Todo está anotado. Nada es oculto a la vista de un Dios santo. Temeríamos pecar si realmente viéramos cómo Dios está anotando todo, cómo Él ve realmente, y vamos a dar cuenta en el día del juicio. Veamos este pecado como un pecado degradante que está corrompiendo a muchas familias, y por eso la obra no avanza en la iglesia, porque muchos hermanos siguen practicando esos pecados, muchos ministros llamándose de verdad presente, y todos estamos en esta lucha. Todos estamos en esta lucha, y Dios que nos ayude. Nos dice, para terminar ya, en este panfleto, este libro, Special Instruction Relating to the Review and Herald Office and the Work in the Battle Creek, la página 8, el párrafo 2. Hasta que el corazón no sea limpiado y purificado mediante la obediencia a la verdad, no podremos ser colaboradores de Dios y obrar con la mente de Cristo. Hasta que el corazón no sea limpiado, no sea purificado, no podremos ser colaboradores con Dios. No podemos ser colaboradores con Él, no podemos hacer su obra. Por eso es muy importante tocar estos temas, para que despertemos, para que los padres despierten, para que eduquen a sus hijos, para que como jóvenes despertemos de nuestro sueño letargo y podamos apartarnos de estos pecados y digamos, como dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Si tú lees Salmo 51, ahí nos muestra la palabra de Dios, el verdadero arrepentimiento, como lo tuvo David. Un joven realmente que agradaba a Dios, que cometió adulterio y también era un asesino. Su arrepentimiento era genuino y se presenta en Salmo 51. Entonces leamos la palabra de Dios que nos transforme realmente. Tengamos asco por el pecado, repudio por el pecado. Porque nos dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que Dios nos ayude en esta lucha. Se viene muy pronto una crisis grande. Y si nosotros seguimos practicando estos pecados, seguimos viendo lo que el mundo ve, seguimos escuchando lo que el mundo escucha, seguimos practicando lo que el mundo practica, no vamos a poder ser sellados, y eso significaría perder nuestra vida eterna para siempre. Vamos a ser quemados con aquel que practica el pecado desde el principio. Arrepintámonos de nuestros pecados. El Señor está dispuesto a cambiar nuestro corazón si realmente le pedimos que nos cambie, que nos prepare para estar firmes y para no decaer en la crisis. Muy pronto se avecina una ley dominical. Estamos viviendo en el nuevo orden mundial y Satanás está tentando con estas tentaciones, así como el fútbol, el deporte, el cine, la televisión, la música mundana y también como la masturbación, la pornografía. Satanás está atando a muchos al infierno, al fuego eterno. Pero si amamos a Dios, si queremos amar a Jesús, no nos vamos a dejar contaminar. Hagamos nuestra decisión hoy. Decidamos por Cristo, decidamos por Él. Nuestra vida eterna corre riesgo. Porque queremos ver a Jesús volver, queremos estar con Él por la eternidad, allá en el reino de los cielos. Para terminar, voy a arrodillarme y vamos a hacer una oración antes de poder culminar con este estudio. Querido Padre que estás en los santos cielos, santo es tu nombre, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das, aún no siendo merecedores de tu gracia. Te hemos fallado. No hemos sido fieles a tu santa ley.
puedas ayudarnos a poder cambiar nuestro corazón, a poder ser hijos realmente obedientes a lo que nos dice tu palabra. Queremos prepararnos, se viene una crisis muy pronto y tenemos que prepararnos, tenemos que hacer todo lo posible para poder dejar el pecado. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das. Y también te pido por aquellas almas que están escuchando el video o están viendo el video, que puedas ayudarles a cada una de ellas, que puedas ayudar a nuestros hermanos también, para que podamos vivir una vida de santidad. Todo eso te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.